A propósito de gente joven que comenzó su participación en política ya en los 2000, está lista nuestra próxima invitada, la diputada Carol Cariola, está presente esta mañana en La Voz de los que Sobran. Hola, bienvenida, diputada, ¿cómo está? Buenos días. Hola Ale, hola, ¿cómo están? Hola a todos, gracias por la invitación, qué gusto de verlos. Lo mismo nosotros, nos encanta tenerte esta mañana y sobre todo para conversar sobre esto que esperamos sea una noticia positiva, que tiene que ver con este acuerdo. Es positiva, yo también positiva. creo, para al menos según se ve, parece muy positiva, ¿no es cierto? Es la noticia que tiene que ver con el acuerdo al que habría llegado Celestino Córdoba para deponer su huelga de hambre y poder visitar a su, mejorar su estado de salud y poder visitar su rehue. Bienvenida, Carol, tú estuviste ahí de garante, cuéntanos qué ha pasado en estas horas en las que se ha llegado a este acuerdo. ¿Cómo lo ves tú? Sí, bueno, primero saludarlos, gracias Ale, gracias por esta invitación, Daniel, también estoy muy contenta de poder estar aquí en el matinal de los que sobran, saludar a Fernando. Bueno, sí, efectivamente tuve la oportunidad, Cale, como tú lo dices, ¿cierto?, de estar en conexión con el Machi Celestino ya hace bastantes semanas. Hemos estado siguiendo cada uno de los pasos de la huelga de hambre. Quiero recordar que ya han pasado más de 100 días desde que esta huelga inició. Es una huelga de hambre que, claro, era con consumo de líquido, pero que generó un deterioro muy importante en la salud del Machi. El Machi, esta es su sexta huelga de hambre, por lo tanto, los efectos en su salud, a pesar de ser un hombre joven, tiene 33 años, que creo que es lo que le ha permitido también físicamente llevar adelante, ¿cierto?, esta huelga sin condiciones más graves de las que ya tiene, digamos. Claro. Pero sin embargo, la posibilidad de entrar a una huelga seca iba a significar que el Machi Celestino no iba a tener retorno en su recuperación. El inicio de una huelga seca sencillamente era concretamente el sacrificio de su vida. Exacto. Y eso nos pareció muy preocupante, por eso es que también empezamos a hacernos parte de las conversaciones, hacer algunas conversaciones con el gobierno para poder incentivar y llamados también. Incluso yo me comuniqué con la alta comisionada de Derechos Humanos, estuvimos conversando con algunas organizaciones de derechos humanos de la región, de la zona, todos muy preocupados por esto, no solo por la vida y la salud del Machi Celestino, sino que también por las consecuencias que podía significar su deceso. Y frente a eso es que también considerando, y yo comparto plenamente, que las demandas que el Machi Celestino estaba haciendo no eran nada fuera de lo que corresponde, o sea, no estaban pidiendo nada adicional a la aplicación del convenio 169 de la OIT al régimen penitenciario y particularmente en este caso, ¿cierto?, a la posibilidad de hacer uso de este derecho para poder visitar su rehue, recuperar su salud, pero llevar adelante también distintas formas para poder ejercer su vida espiritual, su desarrollo espiritual como Machi, y frente a eso, evidentemente, hasta ahora, las condiciones que los gobiernos hay, yo quiero en esto ser muy justa también en torno a que ningún gobierno hasta la fecha, administradores del Estado, ha estado a la altura de responder ante las necesidades del pueblo mapuche y el conflicto que tiene el Estado chileno con el pueblo mapuche, y lo digo así porque creo que es la forma correcta, no es un conflicto del pueblo mapuche, es un conflicto del Estado de Chile para con el pueblo mapuche que no ha sido capaz de resolver. Así que bueno, espero que este primer paso que fue este acuerdo sirva de base, yo al menos así lo he manifestado, para, a propósito también del proceso constituyente, dar inicio a una nueva etapa, a una nueva forma, a un nuevo trato desde el Estado de Chile hacia el pueblo mapuche. ¿Fue muy difícil? ¿Fue tenso? ¿Cómo fueron estas horas? Porque, claro, había ahí... sí. Pero la vocera del Machi ha dicho que se restablecieron las confianzas. Eso es súper positivo. ¿Cómo lo sentiste tú, Carol? No fue fácil. Ahí, ya. No fue fácil. Sí, ahora cuando ella dijo que se restablecieron las confianzas con el gobierno para volver a establecer una mesa de diálogo, yo quiero recordar que
horas antes la mesa se había caído. Esa fue también la razón por la cual yo decidí viajar a la región, conversar con el Machi, porque el Machi tenía decidido iniciar ese día la huelga seca en la mañana. Y varios fuimos los que intercedimos para que él no iniciara la huelga seca, por lo que he dicho anteriormente. O sea, la medida de huelga seca para el Machi Celestino era irreversible. Y yo tuve la oportunidad de tener acceso al informe médico tanto de su machi tratante como de su médica tratante que estaban en el hospital. Conversé con el director del hospital, el director médico, con el médico de turno, le pedimos un informe al hospital diariamente, todos los días quisiera llegar el informe a su familia y hemos ido constatando. De hecho, estuve presente en más de algunos de los controles de salud que se le hicieron. El machi estuvo con hipoglicemia, con bajas en sus latidos cardíacos, en fin, o sea, el compromiso de salud era muy extremo. Entonces, en el fondo este era como un reloj contra el tiempo, en que mientras más demoraba el gobierno en ceder a las solicitudes, a las peticiones, a este acuerdo, más riesgos corríamos de perder la vida del machi. Yo creo que no es justo que se sigan sacrificando vidas del pueblo mapuche a costa de un entendimiento distinto del Estado chileno con el pueblo mapuche. Creo que eso no corresponde y creo que además el Machi Celestino tiene una mirada muy, muy esclarecedora en torno a cómo debiese llevarse adelante en la aplicación del convenio 169 de la OIT para el régimen penitenciario y particularmente el reglamento que hoy día existe, que hay que modificarlo completo para poder hacer esa adaptación. Hay una propuesta de más de 30 páginas que ellos han presentado. Por lo tanto, insisto en el punto, acá no solamente, el acuerdo no se reduce a la salida del Machi a Surrehue, que esa es una partecita nomás de este acuerdo, sino que lo fundamental es que eso es consecuencia de la búsqueda de una adaptación de este régimen penitenciario a el convenio 169 de la OIT. Fueron momentos difíciles, tensos, el Machi siempre mantuvo mucho la calma, él estaba muy tranquilo. Tenía una decisión tomada, él es súper fuerte, una decisión tomada desde lo espiritual. Sí. Daniel. Carol, diputada. Sí, diputada. Sí. Dígame, Carol, la verdad. Así que... Muchas gracias, porque nos retan con Daniel. No, nos retan si no le dice Carol. Es verdad. Sí, lo he dicho, no sé quién. ¿Con quién? Gracias por decir. Que nos retaron, sí. Pero dale nomás. Sí, nos retaron porque le decíamos Cata, ponte tú, y dije, ¿cómo le dice Cata si es diputada? Ah, ya, diputada. Oye, Carol, mira, el acuerdo que yo leí, o la comunicación posterior del gobierno decía, primero que puede visitar el Surrehue 30 horas, no sé si una vez, eso no lo entendí, si una vez o varias veces, eso es una cosa. Sí. Y dos, que yo encontré muy importante, y me parece que, ¿cómo no lo vieron antes? Que es bastante absurdo no haberlo visto antes, que es dónde cumplirá la condena. Hay centros en el sur que son centros que se cumple la condena con un trabajo agrícola, son estos centros. Y si yo leí mal, y por eso corrígeme por favor, él podría cumplir su condena en estos centros de cumplimiento de condena con un poco alternativo, que no son muchos en Chile, que habría que profundizarlos, pero ya existen. Aparte lo que tú me dices que es la adaptación al régimen penitenciario, que me parece muy bien, que es lo que hay que apuntar en el largo plazo, obviamente. Así es. Sí, bueno, efectivamente, el Machi había solicitado inicialmente poder asistir a Surrehue por una totalidad de tiempo de 6 meses. Esa era la solicitud inicial del Machi a propósito de los tiempos de la pandemia y poder recuperar su salud en el Machi, o sea, en el Rehue, perdón, que tal como ustedes saben, el Rehue es un espacio de desarrollo espiritual que los machis necesitan para poder establecer no solamente un equilibrio en su salud, sino que también todos los ritos espirituales de sanación que son bastante complejos, que tienen sus particularidades, que probablemente para nosotros que estamos acostumbrados a la medicina alópata es difícil de entender cuáles son las consecuencias que puede tener para una autoridad espiritual, cierto, ancestral, además, un rito como este. Claro. Pero bueno, quienes hemos ido conviviendo, compartiendo con el pueblo mapuche cada vez más, hemos ido conociendo, y yo he tenido esa oportunidad de la que me siento muy privilegiada de conocer y compartir en detalle y en profundidad lo que eso significa. Entonces,
por eso digo, lo de la salida del REHUE es una consecuencia del concepto mayor de este acuerdo, que tiene que ver con adaptarse a el convenio 169 de la OIT, que contempla efectivamente el estar en un espacio que le permita de forma permanente su desarrollo espiritual, que además vaya en la línea, y aquí hay un punto que es fundamental, que tiene que ver con el régimen penitenciario en general, que es que en Chile no hay políticas reales de reinserción. Y finalmente la cárcel se termina transformando en una escuela delictual más que en un espacio de reinserción social, donde lamentablemente en el caso del pueblo mapuche la situación no es muy distinta y es aún peor, porque recordemos que al pueblo mapuche es a quienes especialmente se les ha aplicado la Ley de Seguridad Interior del Estado, y ellos además viven prisión preventiva incluso a pesar de ser inocentes, como ocurrió con el caso de la Machi Francisca Linconao durante 2 años. Entonces, bueno, efectivamente el acuerdo contempla su traslado al CET, que es el Centro de Estudio y Trabajo, que está en la comuna de Vilcún. Este es un centro que ya existe, que está precisamente adaptado para poder desarrollar espacios ceremoniales. De hecho, incluso existe un proyecto del Machi, que es una de las propuestas que presentó, de poder crear una ruca en ese espacio para poder desarrollar una mejor labor de esta dimensión. Y lo otro que es establecer dentro de la cárcel una suerte como de módulos especiales de desarrollo intercultural, que también es parte de las solicitudes que no solamente hacía el Machi, sino que también los presos de Angol, de Leu, que todavía tienen algunas demandas ahí que están pendientes, y que yo también pongo atención en que ojalá esa situación se pueda resolver a la brevedad, porque recordemos que ellos siguen en huelga de hambre. Eso te iba a decir, Celestino no es el único, son 26 presos políticos mapuche que están en huelga de hambre en Angol, Temuco y Lebu. Y esperamos que este primer paso entonces sería la idea que también ellos, esos 26 presos políticos mapuches, puedan deponer también su huelga de hambre a medida que empiecen a lograrse ciertas cosas, ciertos acuerdos tomados en esta ocasión, ¿no? Que esto sea como una piedra angular para comenzar algo más grande. Y ¿sabes qué? Me atrevo a decir que podría ser también... un segundo, Fernando, perdona. Un segundo. Me atrevo a decir que podría ser también un proceso, como en todo lo que ha pasado a partir del 18 de octubre en adelante, que estamos como con las antenas más paradas en el tema, por ejemplo, de género, en el tema LGTB, estamos con las antenas paradas en el tema de los niños, niñas y adolescentes, estamos con el tema paradas en muchos otros temas que no fue solamente un despertar así en un aspecto con la estructura económica y todo, sino que en muchos aspectos esa es la gracia que pasó. Y también puede ser entonces que pongamos los pantalones largos de aquí en adelante en cambiar el régimen penitenciario, que es tan malo y que hemos ocultado, la gente durmiendo en los baños, con el agua ahí mismo, hacinamiento. Bueno, puede ser que este también sea, porque hay grupos que sí tienen algunos privilegios, que se los han ganado. Yo no tengo nada contra eso. Los grupos, por ejemplo, evangélicos, que tienen sus propias, en algunas cárceles tienen sus propios y viven bien y ellos mismos lo han arreglado, etc. Bueno, puede ser que sea el momento de empezar a ver el régimen penitenciario para arreglarlo de otra forma en todos los grupos que tengan alguna necesidad, y en general en los presos, porque uno es privado de libertad, pero no de su dignidad. No les dan ni el papel confort ni el cepillo de dientes. O sea, una cuestión que es como básica. Para que por y puede ser el momento de empezar a verlo también. Una verdadera reinserción. ¿Fernando? Sí, no, yo quería escuchar a la diputada, como dicen que tenemos que decirle. Pero yo digo lo contrario. Claro. Dígale, claro, no. Ella nos permitió. Hay permiso para decirle, Caro. No, sobre el efecto que el acuerdo que permitió terminar la huelga de hambre de Celestino Córdoba respecto de las otras, los otros presos políticos que están en huelga de hambre, ¿no? Porque como decía Ale, son 26 más, no están incluidos en el acuerdo, pero supongo yo que esto como que anuncia que se creó un ambiente que facilita y que hace probable que eso también se va a solucionar. Me gustaría saber tu opinión respecto de eso. Y respecto a lo que decía Daniel, también creo yo que es una cuestión que no sé si este es el momento, pero que habrá que reflexionar, porque esta no es la primera huelga de hambre, y el patrón es más o menos el mismo, ¿no? Que estas huelgas de hambre ocurren, pasan 90 o no sé, 80, 90, no sé cuántos días, hasta que la cuestión se pone realmente de vida o muerte,
y solo entonces aparece en la agenda, solo entonces son movilizados los agentes políticos y se llega en la hora nona a un arreglo, a algún acuerdo que evita el desenlace fatal, pero que claro que en el fondo esto va, o sea, lo probable es que precisamente lo que decía Daniel, que esto sea aprovechado como una oportunidad para discutir sobre el régimen penitenciario y sobre tantas otras cosas, precisamente eso es lo que no ha pasado, que es poco probable que pasen esta vez por la experiencia anterior, y que entonces lo probable es que vamos a estar mirando a que en algún tiempo más va a haber algún otro caso parecido a este, que va a tener una solución en la hora nona también, y en fin, y seguiremos así. No sé qué impresión tienes tú respecto de eso, Carol. Sí, mira, a ver, yo creo que esta situación no va a cambiar estructuralmente si no hay un cambio estructural, digo, a propósito del comportamiento, digamos. Yo creo que el problema está en que la raíz de este problema no es la huelga de hambre. La raíz de la huelga de hambre es una consecuencia. Claro. Y es una consecuencia que finalmente muy extrema. O sea, yo quiero insistir en el punto. Más de 100 días de huelga de hambre del Machi Celestino y el gobierno recién ahora, en los últimos días, ha mostrado verdadera voluntad de dialogar. O sea, ese es un punto que también es importante porque hoy día, claro, yo valoro y saludo la disposición que tuvo particularmente el ministro de Justicia a viabilizar este acuerdo, pero no fue fácil. Fue en base a muchas tensiones, mucho tecnicismo, mucha cosa, trabas en cosas pequeñas. O sea, el Machi se dio de los 6 meses a las 48 horas, pero no que fueran 30 y entrampaban en el punto en una cosa y otra. O sea, en el fondo uno dice, bueno, ¿hay voluntad verdadera o no de poder avanzar? O sea, yo me atreví a decirle al ministro en privado, en una conversación, por favor, ministro, o sea, póngase la mano en el corazón de lo que esto está significando. Y acá insistía en el punto en que acá el cuestionamiento no tiene que ver con Celestino en particular, con el Machi Celestino, porque hay muchos que han tratado de interponer esta discusión por lo que el Machi está condenado, si es verdad o no es verdad, que ya existe una condena que está clara, que no sé. Entonces, creo que ese no es el punto de fondo. Creo que esos son los mecanismos que han tenido algunos sectores para tratar de desviar la discusión a lo que hay de fondo. Y por tanto, personalmente creo que lamentablemente, Fernando, van a seguir habiendo huelgas de hambre si es que no existe un cambio de relación entre el Estado de Chile y el pueblo mapuche. Yo he tenido la oportunidad de estar varias veces en la Araucanía y la situación de la militarización en la Araucanía es brutal. La cantidad de militares que hay en los territorios. Los guanacos, yo he sido dirigente estudiantil muchas veces y nunca en mi vida fui durante muchos años, participé de muchas protestas, nunca en mi vida había visto tantos guanacos, tantos zorrillos, la policía en un rol casi muy robotizado por lo demás. O sea, es una actitud muy violenta. Yo he tenido la oportunidad de acompañar también a Silvestre, que es un niño que de 16 años, yo no sé si ustedes se acuerdan, cuando le tiraron muchos balines en su cuerpo, que fue además defendido que fue detenido ilegalmente. Bueno, todos los días o todo el tiempo hay situaciones vulneratorias de derechos de los niños y niñas en la Araucanía. Tremendo. Y eso, y a casos tan extremos como que hoy hay un niño que vive con balines en su cuerpo y que no han podido ser retirados y que el Estado de Chile no asumió una responsabilidad con su tratamiento. Entonces, digo todos estos puntos porque creo que el contexto en relación a cómo se ha llevado la relación entre el Estado chileno y el pueblo mapuche es completamente desigual. Como se podría decir por ahí, la contienda es desigual, sin embargo, la responsabilidad se ha puesto solo sobre el pueblo mapuche, se pide que ellos cedan, que el pueblo mapuche sea el que se le trata de violentista, se le ha buscado estigmatizar, etcétera. Cuando acá lo único que hay es la resistencia a un pueblo ante una agresión permanente de un Estado que no ha permitido desarrollar los canales necesarios para resolverlo de fondo, que es la recuperación de las tierras, la adaptación al convenio 169 de la OIT que está ratificado desde el año 2009, la recuperación de la autonomía de un pueblo que tiene una cultura y que ha sido despojada por las forestales que han llegado a destruirlo todo además. Entonces, son demasiadas cosas. Asesinatos injustificados, Matías Catrileo,
Camilo Catrillanca. Quiero plantear también la situación del caso Huracán, o sea, montajes al pueblo mapuche. Una machi detenida por 2 años, que es la machi Francisca Linconado, yo mantengo todavía relación con ella muy estrecha permanentemente. La machi está enferma. Tuvo consecuencias con respecto a su prisión, 2 años siendo inocente. Entonces, yo digo, ¿cómo no somos capaces de ver todo esto, esta situación que es un contexto y que si no se resuelve estructuralmente, el acuerdo con el Machi Celestino es coyuntural, es puntual, contribuye, por supuesto, genera un cambio de paradigma, se reconoce una autoridad ancestral que me parece importantísimo, se reconocen lógicas de una cultura que aunque no la entendamos nosotros, no significa que no existe, que no tenga el mismo valor que debiese tener un cura, un sacerdote, un médico, o sea, en la cultura tradicional chilena. Entonces, realmente creo que hay mucho por hacer y yo espero que no haya más huelgas de hambre, pero mientras no se resuelva lo de fondo, yo también entiendo que ellos utilicen esa medida de presión de urgencia como mecanismo de última ratio, como se dice, claro, para resolver esta situación. Es muy interesante este tema, lamentablemente se nos acaba el programa, voy a leer algunos comentarios. Caro González en Twitter dice: no podemos pasarle la cuenta infinitamente a la oposición por sus horrores. Debemos unirnos y el cambio de la Constitución es una muy buena instancia. No olvidemos que nuestra fragmentación y la derecha unida puso a Piñera en la moneda. En YouTube, como dijo Mónica González, hay que intervenir la APRA y la CONADI. Años de engaños y criminalización para el Gualmapu. Queros Polic dice: Carol, ¿las próximas constituyentes contemplarán escaños reservados para pueblos originarios? Lo hemos hablado, está en el Congreso todavía eso, esperamos que así sea, ¿no? Minimarket Centro Sur de Punta Chile, me encanta el matinal, es muy distinto a los matinales tradicionales de los canales nacionales. Y Judith Rojas dice: la Carito es una gran luchadora, entregada a la causa revolucionaria, siempre por el pueblo y los más desposeídos. Con esos comentarios finales terminamos el programa del día de hoy. Agradezco, Carol Cariola, muchas gracias por estar con nosotros y conversar sobre este tema tan importante para la sociedad, y esperamos que, bueno, si tenemos, ¿no es cierto?, si gana el apruebo, comenzaremos esta discusión mucho más profunda, ¿no? Y sobre todo con el respeto a nuestros pueblos, a los pueblos que este territorio, todos, un territorio plurinacional, así lo tenemos que comprender. Fernando Atria, muchas gracias por acompañarnos en el programa completo el día de hoy, ha sido un agrado conversar contigo como siempre. Daniel Stingo, nosotros nos encontramos mañana a las 10 de la mañana, vuelve Mauricio Jürgensen, a todos los que nos preguntaron, un abracito para los tres.